toca moderar este último panel de nuestro primer Congreso Anual del Servicio Civil, con uno de los temas, creo yo, uno de los más importantes y que nos compromete ciertamente a todos, que es el tema de la integridad para el servicio civil. Quiero invitar para que puedan acompañarnos en cada uno de nuestros asientos a Sara Farfán, secretaria de Integridad de la Presidencia del Consejo de Ministros, a Aldo Bautista Echazú, coordinador de Integridad Pública y Prevención de la Corrupción del Basel Institute of Governance, y a Óscar Caipo, presidente y director de Perú Sostenible y presidente de Empresarios por la Integridad, a quienes quiero que le rindan un primer fuerte aplauso. Con ellos vamos a analizar el concepto de integridad desde una perspectiva ética y como enfoque de gestión, así como la importancia de lograr una cultura de la integridad en la organización de las entidades públicas. Permítame, antes de darle el uso de la palabra a cada uno de ellos, poder presentarlos. Óscar Caipo, ¿dónde está? Ya se me confundieron los papeles aquí también. Aquí está. Óscar Caipo Rixi, él es graduado de la Boston University en Administración de Empresas, con especialización en Finanzas y Gestión de Operaciones. Ha participado en el programa de liderazgo de la Escuela de Diplomacia de la Georgetown University. Ha sido presidente de la CONFIEP y del Consejo Directivo de CARE Perú. Actualmente es socio principal de KPMG en Perú y es miembro del Consejo Directivo de COMEX Perú y del Directorio de Perú Sostenible. También es uno de los fundadores y actual presidente de Empresarios por la Integridad. Nuestro segundo panelista es Aldo Omar Bautista Echazú. Él es licenciado en Sociología y magíster en Desarrollo Sostenible por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Investigación Participativa para el Desarrollo Sostenible de la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomados en Gestión del Patrimonio Cultural, Gestión Municipal y Estudios Internacionales en Auditoría de Desempeño. Aldo ha trabajado en la Contraloría General de la República durante más de 19 años en las áreas de control gubernamental, auditoría de desempeño, control social y control de gestión ambiental y cultural. Se ha desempeñado como gerente de auditoría de desempeño y ambiental, gerente regional de control de provincias de Lima y subgerente de atención de denuncias. Actualmente es especialista senior en prevención de la corrupción para el equipo de América Latina del programa Corrupción Verde del Instituto de Basilea y es consultor del programa de gestión de finanzas públicas del Instituto en Perú. Finalmente, y no por ello no menos especial, nuestra secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, Sara Evelyn Farfán Cuba. Ella es abogada por la Universidad San Martín de Porres, egresada de la Maestría en Administración y Gestión Pública con mención en Defensa Nacional del Centro de Altos Estudios Nacionales, CAEN, especialista en Gestión Pública y Derecho Administrativo. Ha trabajado en la Presidencia del Consejo de Ministros, en el Seguro Integral de Salud, en la Autoridad Nacional del Agua, en el Servicio Nacional de Forestal y de Fauna Silvestre, en el Programa Nacional País y en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ha sido Procuradora Pública del Ministerio de Defensa y miembro de la Comisión Consultiva de Derecho Penal, Procesal Penal y Política Criminal del Colegio de Abogados de Lima. Actualmente, como he mencionado, es nuestra secretaria de Integridad Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros y miembro del Foro Multiactor de Gobierno Abierto 2024, así como representante de la Presidencia del Consejo de Ministros ante el Consejo Directivo de Alliance for Integrity. La verdad que soy excelente si apenas termino de leer bien. Disculpen. Sí, Consejo Directivo de Alliance for Integrity. Un caluroso aplauso nuevamente para nuestros panelistas de lujo. Vamos a recibir entonces, en primer lugar, a Óscar para que pueda brindarnos, como gustes, ahí o aquí, como desees, Óscar, para esta primera ponencia. Buenas noches. En primer lugar, muchas gracias por la invitación a servir.
a su presidente. Gracias a ustedes por estar aquí, atentos al tema de integridad a estas horas de la noche y un gusto compartir panel con la señora Sara Farfán y con Aldo también, a quien no nos conocíamos. Con Sara Farfán sí nos conocemos hace un tiempo. Yo quiero compartir una presentación, no sé si la pueden poner muy breve, sobre quiénes somos y la perspectiva de integridad que traemos desde el sector privado. ¿Alguien está a cargo de las presentaciones? ¿Sí? Ya está ahí. Muy bien. Y creo que yo la tengo que pasar. Importante reconocer, para ir entrando al tema, situarnos en dónde estamos como país, ¿no? De dónde venimos. Venimos de los inicios de los años 90, donde realmente podemos decir que éramos un país muy pobre, ¿no? Con muy pocos recursos, y con una serie de reformas que se fueron dando a lo largo de los siguientes años y décadas. Fuimos construyendo un crecimiento económico muy relevante, ¿no? La economía casi se triplicó, ¿no? El crecimiento del PBI, ¿no? Y eso es la suma de toda la actividad de las empresas, de las personas, ¿no? La inversión, el gasto. Y eso lo que originó, y veo que no se ve todo, lo que originó, por un lado, es que el empleo casi se duplique, ¿no? El empleo llegó casi a 17 millones, un poco más de 17 millones de personas, de la población económicamente activa. Logramos reducir la pobreza monetaria de una manera importante, un caso reconocido, ¿no? Y lo más relevante de todo fue la gran generación de recursos. Aquí el cuadro está un poco recortado, bastante recortado. Nosotros como país teníamos, recaudábamos 5.500 millones de soles en el año 91, 92, no recuerdo dónde comienza el cuadro, y teníamos un presupuesto nacional de 6.500 millones de soles. Imagínense eso, una empresa, ¿no? Hoy en día una sola empresa puede tener una facturación de ese tamaño. Pasaron alrededor de 30 años, prepandemia y pospandemia en este cuadro, y hemos logrado elevar la recaudación a 140.000, 150.000 millones de soles, ¿no? Que es la contribución de las empresas, del consumo de las personas y otras contribuciones, y poder tener presupuestos nacionales que superan los 200.000 millones de soles. Los recursos se multiplicaron por más de 30 veces, 36 veces si recuerdo bien. Entonces, logramos construir una capacidad de crecer, ¿no? Y ese músculo lo hemos tenido por varios años muy bien ejercitado, y con ello tener recursos. Sin embargo, todos sabemos en dónde estamos, y la foto es esta, una foto parcial, un ángulo. Tenemos un sistema de salud que obviamente no está a la altura de las necesidades de los peruanos, ¿no? Ni siquiera yo diría que una minoría, muy pocos tienen acceso a un sistema de salud digno, un sistema de salud de calidad, sobre todo los que acuden al sector privado, pero esos son muy pocos. La prestación de salud del sector privado es 5 o 6% de la prestación total. Y tenemos un problema también de servicios básicos, ¿no? Agua y saneamiento para algunos es lo normal, ¿no? Llegamos a nuestras casas, abrimos el caño, el grifo, y para nosotros es normal. Más bien cuando no hay, nos quejamos, ¿no? La electricidad la tenemos todos los días, es continua, pero esa no es la realidad de algunos millones de peruanos, ¿no? En la Amazonía, por ejemplo, es uno de los grandes problemas, ¿no? No tenemos agua, saneamiento y electricidad. Y un problema que la verdad es de los más graves es la anemia infantil, sobre todo pensando en los 1000 primeros días de vida.
en donde se están formando las conexiones en el cerebro que va a permitir que a medida que crezcan los niños, las niñas puedan desarrollarse plenamente, puedan aprender en la escuela, puedan ser ciudadanos, puedan entrar al mundo del trabajo y llevar una vida plena y digna, ¿no? Y eso en nuestro país hace más de 10 años estamos estancados con una anemia infantil de más de 10%. Y el último, y no quiero deprimirlos esta hora, pero es muy duro, es muy crudo, es el nivel de educación, ¿no? El nivel de educación en el Perú es terrible, ¿no? Aquí estamos midiendo, este es un cuadro basado en el Instituto Peruano de Economía, el INCORE, Índice de Competitividad Regional. Lo que nos indica es que menos del 10% de los estudiantes de segundo y secundaria tienen comprensión aceptable, digamos, de lectura y de matemáticas. Menos del 10%, menos de 1 de cada 10 niños. Y el mejor caso lo tiene Moquegua, muy cerca al de Lima, menos de 1 de cada 5, menos del 20%. Y si nos vamos a Loreto, estamos hablando de un poco más de un niño o niña por cada 100. Entonces, este es una cadena, acá hay una relación causa-efecto, ¿no? Al no tener salud, al no tener agua y saneamiento, al tener un problema de anemia que se construye basado en esos y en un tema de pobreza y de falta de nutrición adecuada, entonces tenemos niños que no llegan bien y encima tenemos un sistema educativo que no está funcionando bien tampoco. Y esto es gravísimo, porque son nuevamente millones de personas que han pasado por este proceso y que no van a tener la capacidad de aprender, no van a tener la capacidad de desarrollarse plenamente, no van a tener la capacidad de trabajar, ¿no? Y ser productivos. Ese es un tema muy relevante y no tenemos que ir muy lejos. El nivel de productividad promedio en el Perú es 2.5 veces menos que Chile y Colombia, 7 veces menos que Estados Unidos. Eso es durísimo, porque eso tiene que ver con los ingresos, porque para hacer esta mesa, por ejemplo, nos tardamos 2.5 veces más horas persona que lo que tardan en Chile, en Colombia, y el precio es casi el mismo porque estamos en economía abierta. Eso que hace que necesitemos más gente para producirla, por ende los sueldos son más bajos, ¿no? Entonces es un tema bien grande, es el capital humano, son las personas que no estamos consiguiendo construir un sistema, ¿no?, que esté a la altura de las necesidades para tener una vida digna. Y bueno, desde ya los tiempos de CONFIEP fuimos construyendo y tratando de entender, ¿no?, todo en el sector empresarial y bueno, en varios sectores. Siempre estamos buscando la relación causa-efecto y dónde están las causas en la raíz. Quiero ser cuidadoso del tiempo. Y hemos detectado que tenemos 4 problemas estructurales, ¿no?, que están en la base y que no permiten que tengamos, por un lado, estos servicios básicos de calidad para poder tener un desarrollo pleno, una vida digna, y otros, ¿no?, carreteras y otros tipos de servicios, ¿no? Y son, obviamente, en primer lugar, la informalidad y la ilegalidad, la corrupción, la descentralización, que no ha sido efectiva, y todo esto se retroalimenta y tenemos un problema de institucionalidad, creo que es claro, ¿no? Y cuando vemos el problema de informalidad, ¿no?, es un espectro con ilegalidad, todo se retroalimenta entre sí. ¿Por qué hay tanta informalidad? Porque a veces hay mucha burocracia, muchas leyes, muchos requerimientos, o hay corrupción, y entonces básicamente espantamos. Y como no reciben servicios de calidad, entonces ¿por qué voy a pagar impuestos si no recibo nada? Estamos en un círculo pues negativo como país. Tenemos que quebrar ese círculo, empezar a generar confianza y trabajar para cambiar las cosas, ¿no? Es así que hace 6 años aproximadamente, un poco más en realidad, la fundación fue alrededor de 6, que el sector empresarial en una reunión de CADE, Óscar Espinosa,
antes presidente ejecutivo de Ferreycorp, recibió el encargo de generar una iniciativa de integridad desde el sector empresarial y fue convocando a algunas personas. Yo fui uno de los primeros convocados y sacamos adelante una iniciativa. Y lo que decidimos al inicio es que tenía que ser algo muy concreto, no podríamos estar en un tema de discurso, ni tenía que ser un tema para lavarnos la cara después de los eventos que todos conocemos que pasó con Lavajato y Club de la Construcción, para dar un ejemplo de algunos escándalos de corrupción en donde el sector privado estuvo involucrado y obviamente los gremios de asociaciones expulsamos a estas empresas y reforzamos nuestros códigos y nuestros controles para que no vuelvan a darse situaciones de ese tipo, ¿no? Pero bueno, empezamos esto, fuimos convocando más personas. Y una de las cosas que ha pasado de allá para acá es que hemos ido avanzando, trabajando, como verán, con la cooperación internacional y nos eligieron para representar Alliance for Integrity, lo que nos permitió tener una plataforma de articulación no solamente entre el sector privado, sino también con la sociedad civil. Está Proética, por ejemplo, la academia, está la Universidad Pacífico, está el CIES, el Centro de Investigación, y poder invitar también y tener un espacio de articulación y trabajo conjunto con el sector público. Invitamos a la Secretaría de Integridad Pública a inicio de este año y eso nos permite pues estar más coordinados, porque tenemos que trabajar juntos para ayudar a mejorar las cosas y cambiarlas, ¿no? No voy a detenerme en toda nuestra estrategia, pero sí contarles en qué estamos enfocados. Estamos enfocados en tres de los principales problemas: el que tiene que ver con la inversión pública, el que tiene que ver con las compras públicas y las inspecciones y licencias municipales. Afectan en diferentes dimensiones, creo que no tengo que explicarlo, no están la infraestructura ni los servicios básicos, y también el país y millones de empresas, sobre todo las más pequeñas, están sometidas a un sistema que prácticamente las extorsionan día a día, y a eso hay que sumarle el crimen organizado, el gota a gota, ¿no? Entonces es una situación muy difícil, ¿no? Nosotros en estos frentes trabajamos muy cerca con 15 gremios empresariales, una iniciativa de acción colectiva, y la verdad que es terrible escuchar la realidad. Yo no sé cómo se levantan todos los días a trabajar. Y lo que hemos hecho es trabajar en 4 dimensiones, en 4 frentes. A nivel país, tener esta plataforma de articulación que mencioné antes, de tal manera que podamos trabajar juntos. El problema es muy grande. No se puede trabajar el sector público por un lado, el sector privado por otro lado, y la sociedad civil ahí mirando. Tenemos que estar muy articulados, tenemos que estar muy alineados, tenemos que generar mucha conciencia del problema y empezar a tomar acciones concretas. El otro es el frente empresarial, y estuvimos trabajando en ello desde el inicio, ¿no? Promoviendo que se implementen los modelos de prevención en el lado empresarial, que se pongan los controles, los oficiales de cumplimiento, y nosotros venimos y los certificamos, ¿no? Y nos preocupamos de que las empresas se mantengan en línea, y tenemos canales de denuncia con la Contraloría, y si alguien no se porta bien, sale. Felizmente que no hemos tenido esos casos, hemos tenido que revisarlos en nuestro comité de ética, pero no ha habido ningún aspecto, hemos filtrado bien y las empresas han estado actuando bien. Es autorregularnos, ¿no? Como sector privado. Y lo que hemos hecho, hemos pasado a tener la ruta de integridad, incluyendo a las empresas más pequeñas en las cadenas de valor de las empresas grandes, porque esto es un problema de todos. Entonces hemos empezado a trabajar en ese sentido. Lo que sí nos dimos cuenta es que no era suficiente enfocarnos en el sector privado, sino nos preocupamos de lo que pasa en el lado público, nos preocupamos, nos involucramos, entonces se dan estos desbalances, ¿no? Y ahí vienen las justificaciones de por qué tenemos que seguir actuando como hemos venido actuando históricamente. Entonces estamos teniendo una serie de iniciativas, reuniones, acciones en estas plataformas de articulación con la mayoría de entidades que están ahí: la Contraloría, la Secretaría de Integridad Pública, la OCE, Indecopi y otras, ¿no? Entonces es muy importante ahora servir, ¿no? Importante estar con ustedes aquí. Y eso me lleva al último frente, que es el cambio cultural, ¿no? Lo que hemos aprendido en este proceso es irnos dando cuenta que esto está muy enraizado, ¿no? Entonces tenemos que ganar conciencia
de que si no cambiamos va a ser muy difícil que salgamos adelante como país, ¿no? Entonces estamos empezando también a hacer un trabajo a nivel de universidades. En CADE universitario, antes de fin de mes vamos a estar lanzando una currícula de cursos de integridad para todo el sistema educativo superior. En algún momento vamos a querer llegar a los colegios también para que lleguen en la base los estudiantes entendiendo conceptos básicos de respeto, ¿no? Porque comienza por ahí, uno enseña valores como la tabla de los números, ¿no? De la multiplicación, uno tiene que empezar a generar conciencia desde niños. Y bueno, y hemos empezado a tener esto también, nos han invitado, ¿no? Nos sentimos muy a gusto de hacerlo, a reuniones como esta, ¿no? Para poder compartir la perspectiva del sector privado con el sector público, ahora con Servir. Estamos conversando también con la Universidad Continental, que tiene un posgrado en gestión pública, lo mismo con la Pacífico. Estamos viendo cómo capitalizamos a ciudadanos al día. Entonces hay una serie de iniciativas que están confluyendo para que podamos todos juntos empezar a trabajar, a cambiar las cosas en nuestro país. Estas son las empresas certificadas, voy a pasar muy rápido, pero están por sectores, son empresas algunas muy grandes, pero también tenemos ya las primeras pymes, ¿no? Este es un programa que hicimos con el Grupo Sandoval, Pymes Intégrate con Integridad, y estas son las primeras 4 embajadoras de la integridad, un programa con USAID, y vamos a estar certificando aproximadamente 25 empresas antes de fin de año que han estado en un programa de casi 1 año y medio. ¿Qué es este programa de acá? En donde les contaba que ya estamos con las empresas y su cadena de valor. Este programa es muy bonito porque es en regiones, en 7 regiones, como pueden ver y leer ahí: Piura, Lambayeque, Cusco, San Martín, Cajamarca, Loreto, Lima región. Y es el sector construcción de obra pública, ¿no? El sector complejo. Las pymes son unas valientes, porque nos decían que las ponían en listas negras, y estas son las valientes, ¿no? Han entrado al programa alrededor de 100 en la base, y se van por niveles. La primera base, salir con una capacitación, y de ahí con un código de conducta, su primer código de ética y de conducta, y luego es implementar el modelo de prevención y luego certificarse, ¿no? Entonces es como una pirámide: 100, 50, 25 al final, porque es complejo. Entonces eso ya lo estamos terminando este año, creemos que es importante, pero la otra parte, ¿no? Entonces vamos a regiones con el proyecto Inversión Pública Transparente, y hacemos incidencia con los gobiernos regionales, con los colegios profesionales, sobre todo el de ingenieros, con la sociedad civil, redes de integridad, para que se den las condiciones para que los principales proyectos de inversión pública en estas regiones salgan adelante. Porque si sacamos 2, 3, aunque sea un proyecto bien, empezamos a confiar que sí podemos hacerlo, que sí podemos cambiar las cosas, que podemos sacar los proyectos a tiempo, en presupuesto, sin coimas, ¿no? Y que empecemos a realmente pensar lo que siempre debió ser, ¿no? La función de servidores públicos es eso. En la palabra ya se explica en sí mismo, ¿no? Y entonces creemos, y el llamado es ese, ¿no? Ustedes en Servir son pues una isla, ¿no? Una esperanza de cambio, y obviamente nos solidarizamos y defendemos la institucionalidad de Servir y que se mantenga, y hemos alzado nuestra voz. Hemos estado ayer en una reunión con el Premier. Y tienen una gran responsabilidad, ¿no? En sus manos, y no exagero, no solamente está el futuro de la vida de millones de compatriotas y de no compatriotas, pero que viven en nuestro país, sino también las vidas de personas. Cuando no hacemos bien nuestro trabajo, gente muere, ¿no? Y entonces creo que tenemos que estar a la altura de ese desafío, y estoy seguro que con Servir así va a ser. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Las cifras que tú nos has mostrado, antes que deprimirnos, nos comprometen mucho, mucho más. Creo que los que estamos aquí presentes en este congreso asumimos esa responsabilidad. Efectivamente nos exige ponernos a la altura, como tú bien has dicho, y desde ya
estando a cargo de servir, nos ponemos a tu disposición. Nos ponemos a tu disposición para entrar en esa confluencia que tú has señalado, en la mejor forma que tú consideres, ser parte de esta alianza para poder trabajar juntos con el equipo de Servir, con todos los servidores y servidoras que están aquí presentes, que desde todas las regiones del país han venido presencialmente a sumarse, a lograr servidores civiles talentosos, buenos, que precisamente tienen un deber fundamental, que es precisamente salvar vidas, generar mejores servicios, generar bienestar para la gente. Entonces, estamos sumamente comprometidos con ello. Ten la seguridad que vamos a estar juntos de la mano. Muchas gracias. Seguimos con Aldo, por favor. Bien. ¿Está bien? ¿Se escucha? Muy bien. Muchas gracias al presidente, a Guillermo, al director de la escuela, a Dantes, y bueno, también a todos los organizadores y a todo el público presente. Óscar, un gusto también conocerte. Bueno, Sara, ya trabajamos muy coordinadamente, de eso también les vamos a conversar. Yo tengo una exposición, no sé si me pueden ayudar por ahí atrás a pasar las diapositivas. A ver. Mientras les voy comentando, mientras proyectan las diapositivas, por favor, yo vengo de parte o en representación del programa GFP Subnacional. Sí, soy el coordinador de Integridad y Prevención de la Corrupción. El programa GFP Subnacional ya tiene más de 10 años trabajando en el Perú, brindando asistencia técnica gratuita en algunas líneas de acción muy específicas, que es finanzas públicas, inversión, recaudación tributaria a nivel de gobiernos regionales y locales. ¿Sí? Nuestro foco de atención siempre son los gobiernos regionales y locales. Bien, pero obviamente en esta materia de integridad también trabajamos con los órganos rectores como aliados estratégicos, en este caso la Secretaría de Integridad Pública. Y justamente quiero dirigirme a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, a los servidores públicos de los gobiernos regionales y locales, y quizás dar algunas palabras, ¿no? Algunas ideas fuerzas que desde el programa tratamos que se comprendan, se apliquen, se interioricen, se practiquen, ¿sí? Que es lo relacionado a lo que es la integridad y el servidor público, y cómo la asistencia técnica, en este caso la cooperación suiza, pero también otros agentes cooperantes, sabemos que la cooperación canadiense ha estado atrás de este evento, ha formado parte de la organización de este evento, y felicitamos que en cuanto más nos unamos a fortalecer el servicio civil, bienvenido, ¿no? Nosotros como GFP, desde la cooperación suiza, cooperación canadiense, y por qué no más. Miren, el servidor público, ya ustedes habrán visto bastante esta imagen y habrán escuchado esto, pero es importante recalcarla. Señores, hoy por hoy tiene que quedar clarísimo que el servidor público tiene que tener estas dos caras de la moneda. Se habla mucho de capacidades, de capacidad técnica, ¿no? De eso está muy preocupado también la Oficina de Recursos Humanos, de seleccionar a los mejores. Se habla de meritocracia, por supuesto que es importante, pero también es importante la otra cara de la moneda, que es el servidor íntegro, el servidor que haga bien las cosas. De nada sirve mucha capacidad técnica, mucho conocimiento si no es correctamente aplicado, ¿no es cierto? Si no se aplica en cumplimiento de las normas. Bien, entonces la primera idea fuerza que tenemos que tener en claro es eso. No podemos dividir esos aspectos. Tenemos que prestar atención a las dos caras de la moneda. Luego, integridad pública. Cuando hablamos de integridad pública, debe quedar claro que no es ningún concepto gaseoso ni subjetivo. Tenemos que entender que la integridad pública no es nada más que el actuar coherente con principios, valores y normas. Y entonces la gran tarea de quienes están a cargo de los recursos humanos, de los gestores públicos en general, es apoyar a sus organizaciones a que todos los servidores públicos tengan en claro cuáles son sus valores, principios y normas. Debemos preocuparnos un poco más de eso, ayudarlos un poco más con eso. ¿Cómo queremos que los servidores practiquen integridad pública si de repente no conocen sus valores institucionales, de repente no conocen dónde están ubicados los principios y cuáles son los principios que deben regular su comportamiento o las normas fundamentales? ¿Por qué dejar solo al servidor si esto es algo tan importante? Ayudémoslo a darle esta información para que pueda actuar
de una manera íntegra, puede actuar de acuerdo y de manera coherente con los valores, principios y normas, valores institucionales, principios que pueden estar en los códigos de ética, en la ley del código de ética, pero también en los códigos de ética institucionales o de los colegios profesionales, ¿no es cierto? Y la integridad pública, como se dijo hace un momento, tiene que ver con el fortalecimiento organizacional, por supuesto. Y acá quiero resaltar algunas iniciativas que justamente ha tenido el órgano rector en integridad pública, la Secretaría de Integridad Pública, y hoy estamos pues con Sara, la actual secretaria de Integridad Pública. Nosotros desde la Cooperación Suiza felicitamos, apoyamos y admiramos la labor que está teniéndose en producir este tipo de iniciativas. Miren, tenemos una política nacional de integridad y de lucha contra la corrupción. Y ahí me gusta mucho que esté esta palabra, ¿no? Lucha contra la corrupción. Un plan nacional de integridad y lucha contra la corrupción, 2017, 2018, un modelo de integridad que lo que pretende es fortalecer a las organizaciones en materia de integridad pública, donde vamos a ver componentes como el compromiso de alta dirección, las políticas, los canales de denuncias, el control, la gestión de riesgos, en la cual nosotros creemos muchísimo, y en un momento les voy a hablar puntualmente de esto. Se puede prevenir la corrupción. Podemos participar como técnicos, como servidores, activamente en la prevención de la corrupción. Perdón. Tenemos la guía para la gestión de riesgos que afecta a la integridad pública, una metodología. Entonces volvemos a lo que quiero resaltar, que la integridad pública es un modelo de gestión, es una herramienta de gestión, es una capacidad que tiene que tener ahora el servidor público. Como decíamos en la primera diapositiva, capacidades técnicas, perfecto, especialícense cada vez más, excelente, pero preocupémonos también por involucrarnos, conocer, aplicar, fortalecer nuestras capacidades con toda esta producción que tiene el ente rector en integridad pública o que tienen sus entidades en materia de integridad pública. Ayudemos a nuestras organizaciones a que implementen su modelo de integridad y participemos activamente en ello. De esa manera vamos a lograr organizaciones más íntegras y preparadas para prevenir la corrupción. Muy desilusionados estamos, a veces hasta decepcionados, de los resultados que tiene el modelo reactivo, sancionatorio de la corrupción. Pero podemos hacer algo, porque quizás desde el lado preventivo me refiero, porque quizás con respecto a la decepción que nos ocasiona el lado sancionatorio, repito, nos podemos molestar, indignar inclusive, pero podemos, desde nuestras posiciones con el involucramiento en estos modelos y con la ejecución de la prevención de riesgos, tener un rol más activo, que eso es lo que se necesita. Y esa es la tercera idea que quiero un poco transmitir. Que efectivamente estamos en una lucha contra la corrupción, estamos en una guerra contra la corrupción que estamos perdiendo. Ya sabemos todas las estadísticas, de hecho, o es el primero o es el segundo problema nacional. Aproximadamente el 10% de nuestro presupuesto se pierde en corrupción, y entonces, hoy por hoy el servidor público, como dije hace un momento, no basta con ser capaz, y tampoco no basta con solamente decir, bueno, yo soy honrado, yo no soy corrupto. Se necesita un rol más activo. Ese servidor que dice, yo contribuyo solamente con no ser corrupto, o piensa que ese es solamente su rol, es como ese soldado pues que está en la guerra y está tras una barricada esperando que la guerra termine. El ciudadano al cual nosotros servimos nos ve a nosotros como la primera línea de batalla en esta guerra contra la corrupción, a los servidores públicos. Espera que los servidores públicos hagan algo más en esta guerra contra la corrupción. Y de hecho quien ingresa a la gestión pública y se desarrolla en la gestión pública, lo hace sabiendo que el ciudadano desconfía de él por un tema de corrupción justamente. Entonces, ahí hay una relación particular, ¿no? Nos preparamos para la gestión pública, nos esforzamos, nos sacrificamos porque nos apasiona la gestión pública, y la gran finalidad de eso es el ciudadano. Pero el ciudadano desconfía de nosotros. No por lo que hemos hecho quizás directamente, pero por la corrupción principalmente. Entonces, si ese es el escenario, toma más sentido entonces el pensar algo más tengo que hacer. No basta con ser buen técnico. Se espera, o debo lograr, o debo procurar volver a ganarme la confianza del ciudadano.
porque por él me sacrifico, por él trabajo, por él me esfuerzo. Y entonces, ¿qué estamos haciendo para ello? El prevenir la corrupción, el implementar modelos de integridad, el fomentar organizaciones más íntegras, va a ser una manera que desde nuestras posiciones logremos acercarnos más al ciudadano y estemos en esa relación más satisfactoria que la actual. Y ya lo hemos dicho, todo esto ¿por qué? Porque siendo servidores civiles, servidores públicos, hay un tema, un bien superior. Miren, si ser íntegro es importante para la empresa, para las personas, pues para la gestión pública es aún más importante fortalecer la integridad pública, porque claro, acá no está que yo soy una persona que practica la ética porque quiero, digamos, forjar esa personalidad por mí, por mi familia. Acá es por un bienestar común. Ustedes fortalecen la integridad pública en sus instituciones para lograr mayores resultados a favor del bienestar común, el bienestar de todos. Y como ya se ha dicho en este espacio, quien más necesita de los resultados de la gestión pública es justamente las personas más vulnerables. Ellos son los que esperan con más ansias buenos servicios. Y no vamos a lograr buenos resultados si no nos preocupamos por el tema de la prevención de la corrupción, por la integridad. Y ahí es donde quiero ya terminar, digamos, un poco hablando de cómo puede la cooperación técnica, en este caso la cooperación suiza, ayudar en esto, ¿no? Miren, el programa GFP Subnacional, ya les comentaba al inicio, tiene más de 10 años trabajando en Perú, es un programa implementado por el Basel Institute on Governance, ¿sí? Un programa de la Universidad Basilea de Suiza, un programa que cuenta con la cooperación suiza SECO, ¿no? Nosotros trabajamos actualmente en 6 regiones, muy pronto vamos a seguir ampliando. Estas son Piura, Lambayeque, La Libertad, Cusco y Apurímac. Si hay servidores de estas regiones, contáctense con nosotros que los vamos a ayudar a fortalecer la integridad en sus organizaciones, ¿sí? Creemos mucho en la gestión de riesgos. Por favor, familiaricémonos con la gestión de riesgos para prevenir la corrupción, para prevenir la ineficiencia también. Pero en esta guerra contra la corrupción que estamos perdiendo, esta es una gran herramienta. Y felicitamos a la Secretaría de Integridad Pública, como le dije hace un momento, porque, y de hecho también con nuestra cooperación, ya Perú cuenta con una guía, con una metodología para gestionar riesgos que afectan a la integridad pública, los riesgos de corrupción. El programa, el Basel Institute, quien les habla, también trabaja en Ecuador, en Bolivia, viendo estos temas de fomento de la integridad y la gestión de riesgos. Ellos no cuentan con este tipo de metodología y con este tipo de herramientas. Ahora lo que falta es conocerlas y aplicarlas cada vez más, ¿sí? La gestión de riesgos le permite a los técnicos participar y identificar los riesgos de corrupción que pueden haber en sus organizaciones. Y está bien que sean los técnicos, ¿quién más que las personas que ejecutan los procesos para identificar riesgos de corrupción en esos procesos? Pero la identificación de riesgos no es lo más importante, hay que evaluarlos para ver cuáles son los más graves, pero sobre todo darles tratamiento. El tener como organización un plan de gestión de riesgos de corrupción, donde tengan identificados los riesgos y existan compromisos para implementar medidas que mitiguen, que controlen esos riesgos, es una muestra real de que en esa entidad se está trabajando para prevenir la corrupción, porque en ese plan hay compromisos, hay plazos, se va a insumir recursos, eso es real, ¿sí? Desde GFP promovemos muchísimo la gestión de riesgos de corrupción, de inconducta. Tenemos documentos de trabajo donde se desarrollan y se propone ya todo un análisis y medidas para, digamos, puedan inspirarlos ustedes a implementarlos o formularlos en sus respectivos planes. Tenemos ahí un par de documentos que se han emitido en los últimos 2 años, uno que identifica y promueve y propone medidas para mitigar riesgos de corrupción en la administración y recaudación del impuesto predial y también riesgo de corrupción en la distribución de materiales educativos en instituciones básicas, en instituciones educativas públicas de educación básica regular. Felicitamos a Servir por tan importante evento, a la escuela. Es muy importante que haya terminado este evento justamente con el tema de integridad y todavía con broche de oro, con las palabras de Sara, la secretaria de Integridad, porque de verdad
que quede en la retina, que quede en la mente de todos nosotros, que cuando hablamos de servidor público tenemos que hablar de integridad pública, que el servidor público es igual o es el ejemplo, debe ser el ejemplo de la integridad pública, tiene que ir siempre en la mano. Si vamos a encargarnos de la capacitación, del reclutamiento, de la meritocracia en nuestras organizaciones, tengamos presente bien esa idea. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Aldo. Yo celebro que hoy estés con nosotros aquí, presentando, digamos, los aspectos vinculados a este programa de gestión de finanzas públicas subnacional y recordar cuando, hace ciertamente 10 años, cuando estuvimos en la Secretaría de Descentralización, iniciamos este programa que hoy estamos en su tercera etapa, ¿no es cierto? Y cuán importante es lo que tú acabas de decir, pues precisamente que en el ámbito de la gestión de las finanzas públicas, que son ciertamente escasas, cuán valioso e importante es que el componente de integridad pública esté presente para gestionar riesgos, para transparentar, para todos aquellos aspectos propios del modelo de integridad que seguramente Sara nos va a explicar y nos va a comentar el día de hoy, ya cerrando con broche de oro este panel. Sarita, por favor, adelante. Muchas gracias, me voy a colocar por aquí porque honestamente la luz me estaba dando mucho en el rostro. Yo muy complacida y halagada en realidad por tener esta oportunidad y quiero empezar agradeciendo la invitación a Guillermo. En verdad para nosotros, para la Secretaría de Integridad Pública, es muy importante encontrarnos hoy en este evento, en el primer Congreso Anual del Servicio Civil y la oportunidad que tenemos para compartir las experiencias que dos entidades con encargos muy relevantes, si no diría yo primordiales, para el servicio civil tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y yo debo felicitar esta iniciativa porque entiendo que en estos 3 días han recibido y se ha compartido una serie de perspectivas, probablemente algunas conclusiones muy relevantes van a terminar de este congreso, que van a ayudar mucho a servir, no solamente a fortalecer sus acciones, sino también a generar mejores desafíos, a conseguir mejores resultados y a fortalecer la meritocracia y el servicio civil que tanto necesitamos. Entonces, si me ayudan con la presentación, por favor. El día de hoy, en realidad, ya Aldo nos ha ayudado presentando un poco el modelo, Oscar nos ha compartido no solamente la preocupación, sino la relevancia de la perspectiva del sector privado y nos recuerda que el problema de la corrupción no solamente es un problema público, probablemente es el principal problema del país y como principal problema del país nos involucra a muchos actores. Es involucrado el sector privado, el sector público. La cooperación no solamente está interesada y entiende que nos debe ayudar, sino entiende que también es parte de la solución y desde la Secretaría de Integridad Pública podemos dar fe que el soporte que hemos recibido de la cooperación internacional ha permitido los avances que tenemos. Y aun cuando tal vez sean muy pequeños, si me ayudan con la presentación, por favor, y aun cuando han sido muy pequeños, tal vez para la perspectiva y el tamaño y la dimensión de lo que es el sector público, creemos que son avances más que importantes, diría relevantes, porque por algo tenemos que empezar y en algún momento hay que transitar de la palabra a la acción. Hoy quiero cerrar y hacer mi presentación un poco compartiendo con ustedes el enfoque de integridad y en realidad la gestión de los recursos humanos. Creo que no es ajeno para todos nosotros que la gestión de recursos humanos en realidad en los últimos años ha avanzado muchísimo respecto al perfil del servidor público.
pero también desde que la Secretaría de Integridad Pública impulsa la implementación del modelo de integridad, viene bregando porque el enfoque de integridad sea el enfoque que se interiorice no solamente en el psiquis del funcionario servidor público, sino se interiorice y termine siendo la carta de presentación de una entidad pública. ¿Y qué es el enfoque de integridad? ¿No? El enfoque de integridad no deja de ser otra cosa que la sinergia más importante entre el desempeño ético del servidor y funcionario público y la capacidad de la entidad para prevenir y para responder frente a la corrupción. Esta sinergia elemental, básica, que debe estar interiorizada y que además debe ser la carta de presentación de una entidad pública, definitivamente requiere de una estrategia que además favorezca la intervención en la entidad. Entonces, en realidad, y hay un factor, ¿no?, que dice, es posible que el enfoque de integridad realmente cambie la perspectiva que tenemos frente a la corrupción, y la respuesta es sí, pero hay un pero, ¿no? Y siempre va a haber por ahí algún pero. Y ustedes se fijan en los datos, y lo que vamos a tener es que 1.4 millones de la población del Perú son funcionarios o servidores públicos. Solo 1.4 millones de la totalidad de peruanos. Quiere decir que el número de funcionarios y servidores públicos tampoco es tan alto, y la pregunta es ¿por qué entonces siempre se dice que es responsabilidad del funcionario o servidor público la corrupción en el país y es tan alta? Pero, y viene otro pero, de esos números, si sacamos en proporción al número de peruanos, van a poder observar ustedes que solo son 6 de cada 100 personas en edad de sufragar las que trabajan en el sector público. Solo 6. Y entonces viene la pregunta, ¿no? Si hay un universo de 100 personas de las cuales podemos seleccionar a las 6 mejores para que sean funcionarios y servidores públicos, entonces nos debemos preguntar si esos servidores son los más idóneos. Y entonces volteamos y miramos el otro dato. Proética nos recuerda que en el país hay una alta tolerancia, la sociedad peruana tiene una alta tolerancia a la corrupción. Entonces debería ser que los 6 peruanos, los 6 de cada 100 peruanos, pues deberían estar dentro del 32%, si fueran los mejores, ¿no?, dentro del 32% que tiene muy baja tolerancia a la corrupción. Pero en realidad los números nos deberían llevar a reflexionar si es que en realidad esa totalidad, ese universo, ese pequeño universo de servidores y funcionarios públicos, estamos en ese nivel del 13 más 55 o realmente estamos dentro del 32. Esa reflexión nos invita a revisar el principio de idoneidad. Y aquí esto es muy importante, sobre todo entiendo que la mayoría del auditorio está vinculado a la gestión de recursos humanos. Y aquí el principio de idoneidad siempre nos va a invitar a reflexionar, ¿no?, sobre la gestión de recursos humanos y la incorporación adecuada de funcionarios y servidores públicos al sector público. El principio de idoneidad no es otra cosa que la confluencia de 3 pilares importantes, ¿sí? Se dice que un funcionario idóneo debe cumplir 3 requisitos: requisito técnico, requisito legal, requisito moral. Servir ha avanzado muchísimo, ¿no es cierto?, y tenemos bastante normativa, y creo que el país ha mejorado mucho respecto a perfilar, ¿no?, las posiciones y los puestos públicos. Y creo que en ese aspecto hemos avanzado muchísimo, y entonces podemos decir que la revisión de esos 2 requisitos es una evaluación taxativa, ¿cierto? Pero hay una, y que es la actitud moral, que se ha quedado un poco rezagada. ¿Por qué? Porque más de las veces hemos referido de que valorar la actitud moral lleva más que nada, es un ejercicio subjetivo. Pero en realidad no,
porque podemos hacer una valoración objetiva de ese requisito, de la actitud moral. Pero para hacer una valoración objetiva, lo que debemos encontrar es una consistencia, ¿no?, entre la actuación de la persona con valores y reglas establecidas en la sociedad con la consecuencia de su desempeño para el ejercicio del cargo que va a cumplir, ¿cierto? Entonces, decimos, ¿es posible valorar la actitud moral más allá de los impedimentos? ¿A qué me refiero? Cuando tenemos un perfil y vamos a evaluar un perfil, lo primero que revisamos es el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. Y más de las ocasiones encontramos que alguna información adicional, pero que no debilita el cumplimiento de los requisitos técnicos y legales. Entonces, es posible que cumpliendo los requisitos legales tengamos alguna situación que nos obligue a mirar que tal vez algunos antecedentes administrativos, aun cuando no son impedimento legal o aun cuando no son un incumplimiento de un requisito técnico, puedan llevarnos a revisar un cuestionamiento o tal vez puedan obligarnos a tener que salir a explicar o a justificar una designación u una contratación. ¿Es posible que nos hayamos encontrado con una situación de esa naturaleza? Y creo que sí, porque miren, un ejemplo, y es un ejemplo imaginario, ¿ya? Pero, ¿qué ocurriría si ustedes tuvieran que evaluar el perfil, por ejemplo, de un candidato a viceministro del Ministerio de la Mujer? ¿Sí? Cumple los requisitos legales, cumple los requisitos técnicos, pero resulta que se han encontrado con información y que el señor tiene una medida cautelar por violencia familiar, tiene una medida cautelar, ¿no?, en favor de su núcleo, de alguien de su núcleo familiar. Y entonces diríamos, ¿hay que continuar con la designación o hay que detenerse a sugerir se haga una evaluación de la pertinencia de la designación, de la coherencia, de la idoneidad moral del candidato que no tiene impedimento legal, que no tiene impedimento técnico? Entonces, ¿es posible hacer una valoración objetiva? Cuando sabemos que, por ejemplo, si se va a vincular con el Ministerio de la Mujer, evidentemente tiene que defender las políticas públicas respecto a la protección de la población vulnerable y sobre todo defender las políticas que en materia de prevención de la violencia familiar el Estado peruano promueve. Y ese es solo un ejemplo, hay muchos más. Pero otro aspecto que podría llevarnos también a hacer una valoración objetiva tiene que ver, por ejemplo, con los intereses. Siempre hemos dicho que el funcionario público se tiene que desprender de sus intereses individuales para favorecer el interés general, ¿verdad? Bueno, en el aspecto del tema de intereses y poner en tela de juicio tal vez la posibilidad de que el funcionario pueda tener un desempeño parcializado, ¿no?, o premonido de intereses o de conflictos de intereses, ya hemos avanzado un poco en materia de legislación y en algunas herramientas que están ayudando a prevenir conflictos de intereses, pero que aún con esas herramientas todavía tenemos espacios que abordar y revisar, ¿cierto? Porque tenemos muchos casos en que cuando recién se presentan las declaraciones juradas de intereses, se advierten posibles conflictos de interés, ya sean reales, potenciales, ¿no? Y lo otro tiene que ver con las posiciones. Es posible hacerle una valoración objetiva si nos detenemos a mirar que finalmente el funcionario o servidor público que tenga que designar o asumir determinado encargo tiene que definitivamente ser consecuente con los principios, los valores y las líneas de intervención de la entidad a la que se vincula, ¿no? Un poco, por ejemplo, el caso que les acabo de poner del candidato a viceministro, que tiene que defender las políticas, ¿no?, que en materia de prevención de población vulnerable o de la política para prevenir la violencia familiar, de alguna manera no necesariamente va a poder defender sostenidamente, ¿no?, una posición de esa naturaleza. Entonces, creemos que respecto a la actitud moral, sí es posible
que desde la gestión de recursos humanos hagamos ese ejercicio para hacer una valoración objetiva. Pero claro, esa es la postura y la recomendación de la Secretaría de Integridad Pública y creemos que desde los recursos humanos se pueden trabajar, pero ¿qué hace la Secretaría y qué ha hecho o qué está haciendo la Secretaría de Integridad Pública para fortalecer este aspecto? Porque creemos que esa trilogía perfecta de actitud moral, actitud legal y actitud técnica, pues esa es la primera a la que no debemos renunciar. Entonces, desde la Secretaría de Integridad Pública, a finales de diciembre o inicios de diciembre del año pasado, impulsamos la Guía de Liderazgo Ético, que es una herramienta en realidad dirigida y pensada para altos funcionarios, aquellos que tienen la gran responsabilidad de promover y liderar, ¿no?, el desempeño ético dentro de las entidades. Y en esta guía, la primera de 16 recomendaciones al titular de la entidad es que incorpore personas idóneas en su equipo. Y ya decía Óscar, ¿no?, la gran preocupación y la desconfianza ciudadana, y nos lo recordaba también Aldo, o sea, finalmente el sector público tiene que lidiar con la responsabilidad que se supone tenemos los funcionarios y servidores públicos en la incidencia de la corrupción. Pero además esta herramienta es una herramienta que también puede ser aplicada en el día a día de las entidades y de la gestión de recursos humanos. Pero también tenemos una opinión técnica. El año pasado, preocupados porque sobre el aspecto de la idoneidad moral todavía nos hemos encontrado con algunas posiciones que creen que respecto a la idoneidad moral hay un aspecto subjetivo que implementar, emitimos una opinión técnica donde hemos alcanzado algunas líneas, algunas directrices, ¿no?, que un poco nos deberían llevar, aplicando incluso nuestra guía de gestión de riesgos que afectan la integridad pública, a dilucidar algunos casos y algunas situaciones que ameritan la mitigación de riesgos cuando corresponda o la valoración antes de la decisión por parte de quien tenga que designar a un alto funcionario o en su defecto prevenir riesgos que afectan a la integridad pública. Entonces ustedes tienen en pantalla los dos QRs en los que pueden acceder a esos dos instrumentos y esas dos herramientas, pero adicionalmente la pueden encontrar en nuestra página web en integridad.gov. Entonces, empezaba la exposición diciendo de que el enfoque de integridad tiene dos pilares y uno es el servidor público, y ya acabamos de conversar respecto a la importancia de poder valorar respecto al servidor público las consideraciones de idoneidad, pero también respecto a la entidad, lo que podamos compartir con ustedes es que tenemos un modelo de integridad que propende que las entidades fortalezcan su capacidad para prevenir corrupción, pero también para responder ante actos de corrupción. Este modelo lo venimos implementando desde el 2020, pero en realidad evaluando sus avances y los progresos del modelo desde el 2021, noviembre del 2021. Pero lo que yo quiero destacar de esta imagen, esta fotografía, es cómo progresivamente hemos ido creciendo. Y este crecimiento en realidad responde a que las entidades públicas no solo están acogiendo el modelo, sino están tomando conciencia del rol que tenemos, de la responsabilidad que tenemos y de la oportunidad que tenemos en la aplicación de este modelo para prevenir la corrupción y para reducir la incidencia en las entidades públicas. Como podrán apreciar, del total de entidades públicas que implementan el modelo hemos coberturado ya los 3 niveles de gobierno y los órganos constitucionalmente autónomos. Es un modelo que estamos aplicando por etapas, todavía tenemos un arduo trabajo, este año aplicamos la 3ª etapa, pero estoy segura que los números de proyección para el 2024, que se prevé en 350, este año van a terminar en más de 450 entidades públicas. Pero aquí viene lo importante, ¿no? Las entidades deben de tener mejores condiciones y deben fortalecer su capacidad para prevenir corrupción, sí. Pero además deben desarrollar y fortalecer su cultura de integridad.
en más de un espacio donde me han permitido compartir con ustedes el trabajo de la Secretaría de Integridad Pública para compartir nuestros avances, lo que hemos tenido es la oportunidad de compartir en lo que creemos. Nosotros creemos que es posible fortalecer la cultura de integridad en las entidades públicas. Es posible. Pero para fortalecer la cultura de integridad en las entidades públicas necesitamos 3 elementos. El enfoque de integridad, el fortalecimiento del desempeño ético de los servidores y el fortalecimiento de las entidades para prevenir y responder la corrupción. Y esto lo vamos a lograr a través del modelo de integridad. Pero como pueden observar ustedes en la imagen, el modelo de integridad, si bien es cierto, es liderado por el oficial de integridad, requiere de todas las unidades orgánicas, incluido la alta dirección, para que realmente funcione. Pero hay uno que destacamos grandemente, y es la Oficina de Recursos Humanos. La Oficina de Recursos Humanos tiene la gran responsabilidad de visibilizar, ¿no?, los avances en materia de integridad en sus entidades. ¿Y por qué lo tienen? Porque las oficinas de recursos humanos, que son finalmente los responsables del sistema y de la gestión de los recursos humanos, en cada uno de sus subsistemas tienen la gran oportunidad de desarrollar el enfoque de integridad y de fortalecerse, no en vano, en la gestión del rendimiento, en las capacitaciones, en los procedimientos disciplinarios, que no solamente no tienen una finalidad sancionatoria, sino también tienen como propósito generar un aprendizaje y resolviendo temas de riesgos. Pero en todos los subsistemas de la gestión de recursos humanos vamos a tener la oportunidad de promover integridad dentro de la entidad. Y si logramos este gran desafío de fortalecer la cultura de integridad dentro de una entidad, vamos a construir la reputación institucional. Y nosotros en el Estado, en el sector público, debemos empezar a hablar de la reputación de la entidad pública. Y debemos aspirar a eso, reservarnos el derecho de admisión respecto a determinados funcionarios y servidores públicos, de conservar una línea de desempeño del servidor y funcionario público. Pero debemos aspirar a tener un concepto de una reputación. Y en algunos casos, suelo decir, ¿no?, así como muchas entidades cuidan mucho la certificación ISO, que además es un proceso de una certificación muy corta, la Secretaría de Integridad Pública aspira a que una vez que las entidades públicas hayan logrado hasta las 5 etapas de implementación del modelo, puedan certificarse en un modelo de integridad y puedan decir que su cultura de integridad se ha fortalecido, pero que además gozan de una reputación y que va a ser muy cuidadosa de realmente seleccionar a los funcionarios y servidores idóneos para el ejercicio de la función. Porque a eso debe apuntar la idoneidad en la función pública, a eso debe apuntar la integridad en el sector público. Y para cerrar, y aquí siempre quiero compartir, es la visión del Perú al 2050. Estoy segura que en el tiempo que servir ha agotado los esfuerzos con los desafíos que se tienen que enfrentar en el sector público, en algún momento por un tema presupuestal, en algún momento por la gran coyuntura. Nos pasa a nosotros en la Secretaría de Integridad Pública la diversidad de entidades públicas con realidades distintas, con capacidades distintas, con algunas condiciones geográficas tal vez que afectan probablemente los objetivos y que realmente tener un estándar de intervención es lo más difícil que podemos lograr. Pero con todos esos desafíos sí compartimos algo, y compartimos que tenemos el gran reto de realmente aportar también por llegar a esa visión del Perú al 2050. Y cada uno desde nuestras competencias estoy seguro que vamos a lograr que realmente al 2050 tengamos un Estado ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Esa responsabilidad está en cada uno de nosotros realmente desde nuestras posiciones, desde la posición en la que nos encontremos, todas suman y todas son importantes.
Yo felicito que en este primer congreso se hayan compartido mucha información relevante, y nosotros estamos seguros que aquí vamos a encontrar algunas sinergias colaborativas. De hecho, con Servir hemos puesto a disposición, y con ENAP hemos puesto a disposición un curso MOP en temas de integridad pública que esperamos que todos los funcionarios y servidores públicos desarrollen. Porque estoy segura que ahí vamos a encontrar mucha información que nos va a ayudar a identificar lo que por mucho tiempo probablemente en el Estado se ha normalizado, y hay algunas prácticas antiéticas normalizadas y que probablemente no somos muy conscientes que están ligadas al cambio cultural, y el cambio cultural y el enfoque de integridad. Los invito a desarrollar ese curso, y es posible generar sinergias colaborativas, como lo hemos hecho con el sector privado, como lo hemos hecho con la cooperación y como lo hemos hecho con Servir. Yo los invito a seguir trabajando juntos y agradecerles mucho el apoyo que hemos tenido en estos 5 años de la Secretaría de Integridad Pública y todas las líneas colaborativas que hemos podido tener, y que por favor sigamos conservando. Gracias. Muchas gracias, Sara. En verdad es todo un reto la atención precisamente del modelo de integridad, que ciertamente se constituye en que viene a ser el reflejo del modelo de compliance en el ámbito privado, y que se traslada al ámbito público como un enfoque preventivo frente a la lucha contra la corrupción, que es el cáncer que tanto daña a nuestro país y que afecta a la ciudadanía porque impide buenos servicios. Yo quisiera plantearles a los tres un aspecto respecto de lo cual es importante apreciar, sobre todo a partir de una realidad que seguramente muchos de los que aquí presentes conocen más de cerca, en la medida en que están vinculados al ámbito regional y local, y de cómo en el ámbito de las pymes, en el ámbito privado, o en el ámbito de las municipalidades y los gobiernos regionales, la aplicación de los componentes del sistema de integridad es mucho más complicado de repente a atender por las particularidades propias del modelo. Por ejemplo, hay una frase conocida pues que dice: pueblo chico, infierno grande. El alcalde, los consejeros regionales, los regidores, correcto, tienen familias, y resulta que en la ciudad o en el territorio, entre todos son familias o son compadres. Entonces, las dificultades para designar funcionarios o servidores o contratar proveedores resulta mucho más complicada, porque precisamente por la declaración jurada de intereses que tiene uno que presentar, en donde tiene que poner hasta sus parientes hasta el 4º grado de consanguinidad, pues al final no puedes contratar ni designar a nadie, porque entre todos se conocen. Y claro, cuando recurres a otras provincias o recurres a Lima, se genera una situación cultural particular, porque los limeñitos no pueden venir aquí ¿no es cierto?, a dirigir los destinos de nuestro territorio. Entonces, la aplicación del modelo en el ámbito regional y local tiene ciertamente algunas particularidades que resulta complicado atender. No sé si en el ámbito privado ocurre algo parecido con las pymes, me imagino. Entonces, pongo esto, digamos, en reflexión, porque creo yo que, sobre todo nuestros amigos de provincias que están aquí, tienen este dilema, ¿no? O sea, quiero cumplir, digamos, con mi ciudad, quiero contar con servidores idóneos, pero lamentablemente no puedo contar porque no tengo el recurso humano suficiente, y tengo una población que reclama que mi gente, ¿no es cierto?,
sea la que precisamente esté, porque está más cerca de la gente, está más gente de los ciudadanos, de los vecinos, de las vecinas y vecinos, es la que, digamos, conoce mejor. Pero son mis parientes, pero son, porque tengo un comparajo, porque tengo una relación de afinidad. Entonces, ¿cómo atender esa situación particular en el ámbito regional y local? Esa sería mi única consulta en realidad y una reflexión para ver cómo abordar ese tema. Yo sé que es complicado, pero vamos, de repente lanzamos algunas reflexiones, ¿no? Empezamos por Óscar. Gracias. A ver, no cabe duda, y voy a enfocarme primero en las pequeñas y microempresas, ¿no? No cabe duda que hay diferencias en capacidades, en recursos, en experiencia. Nosotros, cuando hemos diseñado un estándar para las empresas medianas y pequeñas, lo hemos hecho considerando ello. Lo hemos hecho también considerando que no tienen los mismos recursos que tienen las empresas grandes de contratar consultoras, estudios de abogados para hacer sus modelos de prevención, para comenzar esa diferencia, y hemos desarrollado, con apoyo de la cooperación internacional, las herramientas, los cursos digitales, el modelo de intervención en grupo, para hacer que eso sea viable en el tiempo y obviamente en el costo, ¿no? El otro aspecto desde el punto de vista empresarial es que el modelo de prevención se basa en un análisis de riesgos inicial, ¿no? Y entonces, en función de la exposición a ciertos riesgos, sobre esos riesgos hay que diseñar los controles, documentarlos y obviamente capacitar y mejorar el modelo. Entonces, hay una diferencia también, posiblemente empresas grandes, con operaciones más grandes, en más lugares, con más relaciones con el sector público, pueda ser más complejo que una empresa pequeña en donde puede ser muy acotado el riesgo también, ¿no? Pero más allá del modelo de prevención, creo que al final el mejor control es la persona, ¿no? Podemos tener el mejor modelo de prevención privado, público, inclusive sabemos eso, las empresas que tenían los mejores modelos premiados y una serie de distinciones los vulneraron, porque cuando la persona quiere cometer un delito, quiere cometer un fraude, va a vulnerarlos, ¿no? Y va a coludirse posiblemente con otros para hacerlo. Entonces, es fundamental regresar a la conversación, centrarla en la persona, ¿no? Los puntos que trajeron Sara y Aldo son fundamentales, ¿no? El tema de cambio cultural, el foco en la idoneidad es clave, porque todo comienza ahí y todo permea en el resto de la organización, ¿no? Sobre la realidad en regiones, obviamente, creo que el Pareto, ¿no? Creo que donde hay más recursos, donde hay más población, ¿no? No son los casos, digamos, tan extremos como lo que estás encontrando, en donde puede ser una jurisdicción, un pueblo relativamente chico, ¿no? Y obviamente cuando llegamos a esos pueblos chicos siempre, yo creo que lo importante es preguntarse si se está haciendo eso para contratar a los amigos, ¿no? O a los primos, o porque realmente es la única manera de atender una demanda que tenga la población. Pero todo para mí regresa a la idoneidad de la persona y lo dijeron muy bien, ¿no? Y es cumplir con ese objetivo, ese rol de servir, ¿no? Y de pensar en el bien común y no en un beneficio personal, ¿no? Aldo, por favor. Bien, interesante. A ver, desde el punto de vista de la experiencia de la cooperación en gobiernos regionales, la cooperación suiza en gobiernos regionales locales, en efecto va a haber diferencias entre el nivel nacional, entre el nivel regional. Luego, si nos vamos al nivel provincial, van a haber quizás más diferencias, y si nos vamos al distrital, aún más, por supuesto. Sin embargo, obviamente la necesidad de fomentar la integridad está. Ahora, en estas realidades de la gestión pública, creo que lo que más reconocemos es que quien hace gestión pública, quien hace servicio público, se enfrenta a bastantes limitaciones, debilidades, ¿no? Y entonces
nuestro tiempo a veces ni siquiera nos alcanza para cumplir con nuestras labores como quisiéramos, mucho más cuando vamos bajando a estos niveles regionales y locales. Entonces lo que pensamos nosotros es que el conocimiento, la información, en principio, se tiene que dar de manera práctica, ya no tan académica. Si podemos decir en 15 minutos a un presidente regional, a un alcalde provincial, lo que es integridad, lo que es el modelo de integridad, lo hacemos de una manera directa, clara y que sea útil. No información académica que quizás entre por un oído y salga por otro, ¿no? Hay que ir digamos, a utilizar de la mejor manera el tiempo que no hay en estas instancias de gestión pública en buscar llevar mensajes directos, claros, ¿sí? Útiles sobre todo, ¿sí? El otro tema es generar espacios. La cooperación busca eso justamente, sacarlos un poco del status quo, sacarlos de ese ritmo tan atormentado de que nuevamente no les alcanza el tiempo para hacer lo que tienen que hacer y generar espacios, momentos en los cuales se pueda reflexionar, salir y realmente tomarse ese duchazo frío y darse cuenta que además de cumplir el plan operativo hay que buscar resultados. Y el resultado es el impacto en la política pública, y el impacto en la política pública es hacer feliz al ciudadano, en pocas palabras, como ya se ha dicho, en términos sencillos, en este congreso. Y entonces eso es lo que nos lleva la experiencia, mensajes prácticos, mensajes directos, quizás ya no tan académicos, útiles, que los puedan aplicar en el día a día, ¿sí? Generar espacios en los cuales podamos sacarlos de este estatus tan cubo, tan atolondrado, tan intenso y tan lleno de dificultades. Y con respecto al comentario de Oscar, muy interesante, sirve que nos habla pues, sobre lo determinante que es el comportamiento humano, ¿no? Y eso sí quería tomarme un espacio para ahondar en eso, porque estamos hablando de recursos humanos justamente. Y en efecto, podemos fomentar todos estos modelos de integridad, pero siempre lo determinante va a ser lo que decidamos. Al fin y al cabo, el acto de corrupción es una decisión personalísima. Llega un momento donde alguien recibe poder, recibe una función y decide hacer mal uso de ese poder y de esa función y comete el acto de corrupción. Para mí, la corrupción termina siendo lo más aberrante, lo más antinatural en la gestión pública. Porque si mi objetivo es servir al ciudadano y yo recibo poder, función, debería utilizarlo justamente para lograr ese objetivo. Entonces, si me doy la espalda y busco solamente favorecerme a mí o a los que yo quiero, pues estoy haciendo un acto antinatural. Sin embargo, lo que también tenemos que tener en consideración es que todos estos modelos que nosotros venimos promoviendo y apoyando a la Secretaría de Integridad Pública lo consideran así. También se considera el factor humano, por supuesto, y también se puede trabajar sobre el factor humano. Es lamentable cuando se hacen encuestas y se dice que el servidor público tiene su fuente de integridad, de valores y éticas en la familia. Y uno dice, bueno, nos suena muy común, ¿no? Pero ¿y qué pasó con la formación académica? ¿Qué pasó con la universidad? ¿Qué pasó con las entidades? Nos estábamos preocupando como entidades también por ayudarlos a reflexionar, a tomar decisiones. Si las decisiones son lo más determinantes para el comportamiento adecuado, ¿por qué dejar solos a los servidores públicos en esto tan difícil que es reflexionar? Reflexionar para tomar buenas decisiones. ¿Algunos de nosotros sabemos realmente cómo reflexionar adecuadamente? Creo que cuando viene Semana Santa nomás hablamos de reflexión. Y hay método, hay modelos australianos y hasta chilenos que nos dicen, oye, no tomes una decisión apresurada, tienes que reflexionar éticamente, y eso es tomarte un tiempo, y puedes seguir hasta estos pasos, hasta metodologías y ejercicios para fortalecer la reflexión técnica. Hoy en día hay, así como hay ejercicios para fortalecer el músculo, el cuerpo, por supuesto que hay ejercicios para fortalecer la ética, el aspecto personalísimo en la integridad pública. Y parte de todos estos modelos, parte de toda esta iniciativa, inclusive parte de la gestión de riesgos, es atacar el tema personal, por supuesto. La corrupción tiene dos grandes causas, señores.
Las causas organizacionales que las vamos a abordar justamente fortaleciendo nuestras organizaciones a través de todos estos modelos, a través de estar al tanto del ente rector en integridad pública, qué produce, qué va teniendo para incorporarlo, para ejercitarlo. Así vamos a fortalecer y atacar las causas organizacionales. Pero también están las causas personales, por supuesto. Y ahí sí es un compromiso personalísimo, ¿sí? Pero que también pensamos que en una labor tan difícil, ¿no? Servidores públicos que prácticamente caminan en campos minados, en sociedades donde los malos comportamientos están pues ya aceptados inclusive, donde se celebra más al vivo, al criollo. Entonces ahí a este ser humano, esta persona, no hay que dejarlo solo, pues. Hay que ver la manera como lo ayudamos también a fortalecer su reflexión ética, los ayudamos a tomar decisiones. Si es tan determinante las decisiones del ser humano, ¿por qué dejarlos solos? ¿Por qué no ayudarlos? ¿No es cierto? Gracias. Gracias. Voy a tratar de resumir, ¿no?, lo que para la Secretaría de Integridad Pública es un gran desafío. O sea, somos conscientes que la realidad al interior del país, la realidad de los gobiernos regionales, la de los gobiernos locales no es la misma. Y de hecho hasta hay algún mito por ahí con los gobiernos locales. Hay gobiernos locales que tienen capacidad presupuestal y una capacidad para operar mucho más grande que un gobierno regional. ¿Ok? Entonces, cuando hemos mirado eso, porque el año pasado debo contarles que estábamos haciendo un ejercicio para ver cómo clasificábamos y cómo establecíamos la capacidad de las entidades para realmente ver si exigíamos primera etapa, segunda etapa, ver cómo dimensionábamos el seguimiento y el nivel de exigencia que se les hace respecto al cumplimiento de los criterios de evaluación. Pero además advertíamos que nosotros mismos como Secretaría de Integridad Pública teníamos una limitación, que era la aproximación y la presencia en el territorio para realmente convencer de lo que estábamos hablando. En los últimos años, el gran avance de la Secretaría se ha debido en realidad a una participación virtual y a un acompañamiento siguiendo las herramientas digitales. Pero advertimos que a nivel de gobiernos regionales, habían gobiernos regionales que no necesariamente respondían en la misma capacidad, porque la virtualidad no nos ayuda mucho. Entonces el gran desafío que tenemos es llegar al territorio, porque en esa presencia vamos a poder de alguna manera compartir directamente, ¿no?, con los funcionarios y servidores públicos todo lo que el modelo trae consigo. Pero además es bien importante tener en cuenta que la progresividad del modelo no los exonera de la capacidad que tienen ellos de reflexionar, como decía Aldo, de la capacidad que tienen de aplicar las normas, porque no por ser una localidad, por ejemplo, muy pequeña, donde hay muchos familiares, tienen que desconocer o normalizar que puede haber conflicto de interés, porque contra eso lidiamos, contra una serie de prácticas normalizadas que finalmente justifican la corrupción porque no tengo para contratar a otras personas. Entonces el siguiente paso es gestionemos pues los riesgos que afectan la integridad, mitiguemos los riesgos, informémonos, decidamos y resolvamos y actuemos con integridad, es decir, no tiene que haber corrupción. ¿Podemos mitigar los riesgos? Claro que sí. Lo que no podemos seguir es justificando nuestras acciones en función de las limitaciones. Eso no debe ocurrir. Entonces, hace un momento les decía, las prácticas normalizadas en temas de corrupción, señores, el uso de los bienes públicos, el mal uso de los bienes públicos, ¿no?, y muchas otras prácticas, justificar que puedo contratar a mi compadre porque no hay otro que contratar, pero es mi compadre, ¿qué problema hay? ¿No? Es que no tengo otro proveedor, es el único del pueblo. Entonces, ¿qué hacemos para mitigar los riesgos? Es un ejercicio que requiere mucha capacitación. Y es por eso que el modelo de integridad se implementa de manera progresiva, por etapas, porque somos conscientes que el cambio cultural no se da de un día para otro, pero que requiere sostenibilidad, que requiere progresión, que requiere mucha dedicación, que requiere mucha paciencia. Pero además la intervención
colaborativa, porque hay entidades que sí tienen presencia en el territorio y es un espacio que todavía no hemos abordado en el sector público. Mirarnos como aliados estratégicos para abordar espacios en el territorio que probablemente nos son ajenos por alguna, o es capacidad operativa o la situación que fuere. Si no queremos duplicar el gasto público, pues podemos buscar esas alianzas estratégicas y en el territorio generar aprendizajes. Porque creo que en realidad el cambio cultural requiere mucho de ir sosteniendo e insistiendo en aprendizajes para poder quitar esa normalización, darles juicio crítico, darles la responsabilidad. La corrupción implica mucho asumir responsabilidades. Hagámonos responsables, pues ¿qué estamos haciendo desde nuestro espacio? ¿En qué estamos sumando desde nuestro lugar, desde nuestra posición, desde las funciones que cumplimos? Creo que esa es la diferencia entre generar realmente el cambio y seguir en el problema. Entonces, tenemos un modelo de integridad que es consciente que la capacidad de las entidades públicas no es la misma, pero eso tampoco nos va a llevar a decir que tenemos que hacer un modelo de integridad para cada entidad. Lo que nos va a llevar es a ser conscientes de que el nivel de exigencia no va a ser probablemente el mismo, y en ese ejercicio andamos, porque por ejemplo, les voy a contar que en el piloto de gobiernos locales que tuvimos el año pasado, que fueron 28 gobiernos locales, con mucha sorpresa, hubieron gobiernos locales que tuvieron mejores resultados y tienen mejores avances que un gobierno regional, y en algunos casos que algún ministerio. Entonces, en realidad, el desafío no está en si tengo o no recursos, tiene mucho que ver en el compromiso, no solamente de las autoridades o de la máxima autoridad administrativa, sino el compromiso del propio servidor público. Y hay mucha necesidad y mucho aprendizaje. Hace una semana y media, 2, estuve en Tarapoto y la verdad con mucho optimismo veía cómo oficinas de gestión de salud, de las DIRIS, ¿verdad? Eran 5 en Tarapoto, con una capacidad presupuestal adversa probablemente, pero con mucha voluntad de implementar no solamente el modelo, ya tenían su unidad funcional de integridad, ya tienen un avance sobre gestión, por ejemplo, de riesgos para el tratamiento de residuos sólidos y ya están trabajando. Y además había un alto compromiso del gerente regional. Y me decían que lo que querían era sumar 15 unidades funcionales más. Entonces, en realidad es mucho de voluntad, mucho de asumir, de liderar, pero además de sostener. Uno de los desafíos que le decía al gerente regional es que en realidad, más allá de repente fortalecer las unidades funcionales, hay que sostenerlas y dejarlas realmente cimentadas, y que los cambios de gobierno, que ese es otro aspecto y otro factor que realmente afecta que se sostenga el modelo, es que los cambios de gestión por ahí generan algunas dificultades. Entonces, sostener y implementar el modelo y hacer que se sostenga y que su crecimiento y su maduración progresiva vaya transitando en el tiempo más allá de las gestiones de gobierno que lideren, sino que además la cultura de integridad se apropie de la entidad, es un gran desafío para nosotros, pero estamos trabajando en eso. Al final de cuentas, creo que ustedes todos han coincidido en algo que muy bien Óscar ha señalado, está al final de cuentas en las personas, ¿no? En esa capacidad de reflexionar, de ejercitar el músculo de la integridad, ¿no? La integridad hay que ejercitarla. ¿Cómo? Identificando problemas éticos, resolviendo dilemas éticos que son más complicados todavía de atender. Y yo les puse ciertamente una reflexión retadora, pero creo que ha sido clave tu intervención, Sarita, porque efectivamente la implementación de un modelo de integridad requiere mucha paciencia y requiere un convencimiento y una sensibilización permanente, y mira los resultados que estás teniendo a nivel local, que es formidable.
creo yo que estamos avanzando en un buen camino. Yo estoy muy satisfecho de que este haya sido el último panel, el panel de integridad. Yo quisiera simplemente insistir en la importancia de la integridad en el desarrollo de nuestras funciones por cada uno de nosotros, y un aspecto al que se suma, que también es parte del componente, que es la transparencia, ¿no? Y la participación de la ciudadanía también. Hay una frase que me gusta mucho de Manuel Villoria, que Dante tenemos que convocar. Bueno, lo has mencionado tú, Conrado, participación ciudadana, transparencia. Hay que invitar a Manuel Villoria al próximo congreso. Cuanto más te observo, mejor te comportas. Es una frase para mí genial, que apunta precisamente a cómo en esa interrelación, no solamente de la entidad con sus órganos y que esa colaboración que debe haber, sino también con la ciudadanía que participe en seguir impulsando a la integridad de nuestros servidores públicos. Creo que eso es fundamental. Vamos a invitar a Dante Mendoza, nuestro director de la escuela, para que pueda dar las conclusiones de este congreso y con ello poder iniciar la clausura para todos ustedes que, siendo nuevamente casi las 9 de la noche, todavía han resistido, y por ello estamos muy contentos. Muchas gracias. Le invitamos a Dante para que pueda dar las conclusiones.